se tiende a lo que los redactores del Código en sus fundamentos han denominado una suerte de nuevo orden contractual, basado en la consagración normativa de principios que en general descienden de la buena fe, pero también deberes de conducta, antiguamente llamados secundarios o accesorios, pero que en verdad tienen el mismo rango desde el punto de vista de su trascendencia en la relación contractual que la prestación principal. Por ejemplo, el deber de seguridad o de información, nadie puede decir que tiene menor trascendencia que el cumplimiento de la prestación principal. En un contrato de transporte, la seguridad es más importante que llegar a destino, en la medida que llegar a salvo, o sano y salvo, es mucho más importante que llegar a destino. Y lo mismo podría pasar en las relaciones de consumo, donde el deber de seguridad significa también inocuidad de los productos o servicios destinados al consumidor o usuario. No me importa tanto si el objeto o el servicio que me entregaron es exactamente aquel que yo pretendí, sino por sobre todas las cosas que esa prestación de productos o servicios no ocasione daños a mi persona. Por eso hoy ya no se habla de deberes agregados o secundarios o accesorios, sino deberes de conducta en general, que es el que mayor protagonismo son los que mayor protagonismo van a generar en cuanto al activismo de los jueces en la vida contractual, en la vida del contrato, en el control sobre su ejecución. Aquellos que, como decíamos, derivan del principio de la buena fe, pero ampliándose a través de muchas reglas que descienden del mismo y que son más concretas y específicas. O sea, que los jueces no van a estar obligados a fundar genéricamente, únicamente, genéricamente en el principio de la buena fe, sus decisiones tendientes a intervenir en la vida del contrato a los efectos de hacerlo más equitativo, sino que muchas veces van a encontrar herramientas concretas y específicas que son esos deberes establecidos en distintas normas de este nuevo Código Civil. Por supuesto, el de buena fe se reitera en el artículo 961, se habla de razonabilidad, se incorpora la regla o el principio de razonabilidad a los efectos de aplicar el principio de buena fe. Se habla del contratante cuidadoso y previsor y se regula también por primera vez explícitamente la responsabilidad precontractual por la frustración injustificada de tratativas en infracción de la buena fe, artículo 991 del nuevo Código. Los deberes de conducta que el nuevo Código Civil regula son apenas formulaciones. Sobre todo los voy a mencionar y en todo caso haremos alguna referencia. En primer lugar, la protección de la confianza. La protección de la confianza aparece en el artículo 1067 en materia de interpretación, que establece que el contrato debe interpretarse en el sentido de protección de la confianza y la lealtad que las partes se deben recíprocamente, declarando la inadmisibilidad de las conductas contradictorias, que es donde aparece el deber de coherencia y la positivización de la doctrina de los actos propios, el deber de colaboración, el deber de confidencialidad, artículo 992, que establece que la información recibida no debe revelarse ni ser usada inapropiadamente en el propio interés del contratante. Desde luego el deber de información, artículo 1100, que aparece por primera vez en el Código Civil como principio general. La proporcionalidad, que hoy ya mencionamos, pero que está también
en materia de lesión, en materia de cláusulas abusivas, en materia de reducción de intereses, lo dijimos en el 771. La lesión se regula en el 332, hechos y actos jurídicos, calcada de la norma actual 954, cambiando la expresión ligereza por debilidad psíquica, que es lo que la mayoría de la jurisprudencia y doctrina entendían por ligereza al día de hoy. La proporcionalidad en materia de cláusulas abusivas está en el concepto mismo de cláusula abusiva, cuando habla de desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones de las partes. Después lo vamos a ver cuando hablemos de defensa del consumidor y contratos por adhesión. Pero desequilibrio significativo tiene que ver con un análisis de proporcionalidad, y lo mismo ya dijimos en el 771 a los efectos de la reducción de los intereses. Un minuto sobre la protección de la dignidad, aunque ya nos hemos anticipado. Doblemente protegida en la Constitución Nacional, la dignidad de la persona humana y, por lo tanto, en particular, la del contratante. Primero, como decíamos, el artículo 42, que expresamente, cuando en su primer párrafo reconoce los derechos de los consumidores, enuncia entre ellos el derecho al trato digno. Flor de reconocimiento que podría dar luz verde a reclamos de consumidores en infinitas situaciones, no solo las que hoy establece el artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor modificado en el 2008, sino muchas otras. Bueno, aquellas son, como ustedes saben, tratos discriminatorios, cuando se lo coloca al consumidor en situación de ridículo, o cuando se establecen intimaciones amenazantes para el cobro de deudas, e incluso aquellas en las que se simula a través de la intimación para el cobro de deudas un formato judicial sin que lo sea. No les voy a dar ejemplos porque ustedes los conocen, pero llegan a todo el país. Todos los días puede haber una afrenta a la dignidad del consumidor o del contratante en general, y va a estar en manos de los jueces sancionar en los términos razonables que les parezcan discrecionalmente, que podría ser una modificación del contrato, podría ser un daño punitivo, como dice expresamente el artículo 8 bis y el 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Esto ya ocurrió, por ejemplo, en Mar del Plata. Ustedes conocen ese caso Machinandiarena, en el cual se privó a una mujer que tenía una discapacidad y tenía que acceder en silla de ruedas a hacer un reclamo en Telefónica, y no había rampa, acceso para discapacitados. Ella reclamó por afrenta a su dignidad, y la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata y luego la Corte de la Provincia confirmaron un daño punitivo no muy alto, solo 30.000 pesos, pero por lo menos fue justamente por trato indigno y discriminatorio. Y como les decía, no es solo para la defensa del consumidor, la protección de la dignidad, porque los tratados internacionales de derechos humanos y de derechos económicos, sociales y culturales que nuestra Constitución Nacional, en el artículo 75, inciso 22, incorpora con jerarquía constitucional, reiteradamente se refiere a la protección de la dignidad de la persona y, por lo tanto, también la protección de la dignidad del contratante, y más aún del contratante débil. Pero a su vez, artículo 1004 dice que el objeto de los contratos está prohibido no solo cuando sea contrario a la ley, a la moral, a las buenas costumbres, sino también cuando sea contrario a la dignidad de la persona humana. Es muy interesante esta cláusula, porque muchas veces la vulnerabilidad de la parte débil,
y ocurre mucho en el derecho del consumidor, significa también autosometerse a un trato indigno o aceptar la indignidad en una relación contractual. El principio de protección del consumidor se fortalece notoriamente. Parte del nuevo orden contractual que mencionábamos antes. El 1094 lo que hace es reiterar el principio del artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor, en el sentido que las normas que rigen las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme el principio de protección al consumidor, de acceso al consumo sustentable, y en caso de duda sobre la interpretación de este código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor. Fíjense, se fortalece dos veces. Se reitera la prevalencia de la norma más favorable al consumidor, pero se establece el principio de protección al consumidor. O sea, ahora en el derecho argentino va a haber un principio general, así como lo es la buena fe. Hay un principio general que es principio de protección al consumidor, que ya está en la Constitución. O sea que si ustedes no encuentran una solución favorable a los consumidores en la 24240, ni en el texto de la Constitución, artículo 42, ni en las 100 nuevas normas que incorpora el Código Civil, quizá ustedes puedan dictar una decisión a favor de los consumidores sobre la base de que existe un principio jurídico positivizado en el Código Civil, que es el principio de protección al consumidor. Para mí ya alcanzaba con la Constitución Nacional, pero mejor que se refuerce a través de su positivización en el Código Civil para evitar esto de las normas programáticas y operativas, o a veces la necesidad de hacer una sentencia fundada no solo en la Constitución, que es lo más importante, sino quizá mayor abundamiento en normas legales concretas. En segundo lugar, se agrega el principio de consumo sustentable, o sea, la protección del medio ambiente a través del régimen de defensa del consumidor, que es muy importante también, y que se ve en materia de publicidad comercial, que muchas veces es antiambiental, o en la información sobre los productos o servicios, tema de la especialidad de los cordobeses Ósola y Vallespinos, que no indica sobre las consecuencias sobre el medio ambiente del uso de los productos y servicios, pero también en los contratos. Cuando una cláusula contractual que se impone estandarizadamente al consumidor puede tener un impacto negativo desde el punto de vista ambiental. Todo esto significa control judicial prohibiendo la información, la publicidad o la cláusula contractual por infracción del principio del artículo 1094 de consumo sustentable. Y el último es el 11, que consagra en el Código Civil la reacción del ordenamiento jurídico, es particularmente judicial, preventiva y sancionatoria contra el abuso de la posición dominante en el mercado. Allí se le da genéricamente, otra vez genéricamente a los jueces la confianza para fiscalizar que en todas las relaciones de consumo, contractuales o no, no exista desenvolvimiento de una situación de abuso de posición dominante, y el juez puede reaccionar preventiva o sancionatoriamente, sea una relación contractual o no. Se regula en el Código Civil, no solo para consumidores, la conexidad contractual, o sea, la situación de contratos conexos que se imponen a quien está interesado en uno solo de ellos, pero a quien compulsivamente se lo somete, afectando su libertad de contratar o de elegir qué contratar y con quién, a otros contratos que en general, por supuesto, celebran con o la misma empresa o el mismo grupo económico, etc. Y aquí es donde el Código Civil deja a los jueces las herramientas para reaccionar contra la conexidad contractual, estableciendo las responsabilidades amplias de todos quienes
participan en los distintos eslabones de la conexidad. No que el banco le eche la culpa a la tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito a la aseguradora y el consumidor se la pase llamando a todos los 0800 y nadie le diga soy yo o fui yo. Como bien dijo el otro día el doctor Lorenzetti, no es adulto echarle la culpa a los otros. Y aquí no es adulta la relación contractual, no es adulta la relación contractual en estos casos de compulsión y conexidad en la cual siempre al que ha sido compelido, sea consumidor o no, se le tira la pelota afuera echándole la culpa al otro en un círculo vicioso. Los jueces podrán responsabilizar solidariamente a todos y todos están obligados a hacerse cargo del cumplimiento del contrato, de la rescisión, de la nulidad, cual fuere la pretensión del acreedor o consumidor. Por primera vez en la Argentina se regulan los contratos por adhesión a favor del adherente, aunque no se trate de una relación de consumo. Y esto es muy interesante, porque el adherente es débil, aunque no sea consumidor, por el hecho de no haber predispuesto ni discutido las cláusulas, ni poder discutirlas. Por el hecho que la mayoría de las veces no las lee, o si las lee no las entiende. Por lo tanto, al adherente en los contratos por adhesión hay que protegerlo, aunque no se trate de una relación de consumo, y hoy solo existía la protección en las relaciones de consumo a través de los artículos 37, 38 y 39 de la Ley de Defensa del Consumidor. Control administrativo y judicial, interpretación y nulidad. Ahora, todos los contratos por adhesión, aunque sea un contrato entre Coca-Cola e IBM, el que adhiere está protegido. Y la protección es bastante similar a la que se confiere a los consumidores en los contratos por adhesión, por la sencilla razón que el problema es simplemente interpretación y abuso. O sea, el contrato por adhesión no es un problema, al contrario, es necesario. Es imposible pensar en las relaciones masificadas en una redacción artesanal de los textos contractuales. El problema del contrato por adhesión es que la predisposición unilateral puede generar oscuridades, ambigüedades en el texto o directamente abuso de la posición contractual del predisponente. Y esto se resuelve interpretando a favor del adherente, interpretando a favor de las cláusulas particulares en contra de las generales, porque esas sí fueron discutidas, las particulares, y en tercer lugar, declarando la nulidad de las cláusulas abusivas, que son las mismas que las de la Ley de Defensa del Consumidor. O sea que, en materia de abuso, el nuevo Código Civil regula como abusivas en el 988 las mismas que ya existen en la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 37, con algunos agregados. Primero, las llamadas cláusulas sorpresivas, o sea, aquellas en las que el abuso y razonabilidad no está ni en la oscuridad, ni en la ambigüedad, ni en el contenido, sino por su colocación dentro de la estructura del texto contractual en un ámbito en el cual no es esperada por el adherente. Por ejemplo, a ver, un asegurado, si lee la póliza, o si consulta a un abogado, el abogado le dice, mira, lee o yo tráemela que yo te la leo, no la va a leer entera porque nadie puede hacerlo, pero de pronto va a leer las exclusiones de cobertura, ¿no? Ahora, si me pone una exclusión de cobertura en un clausulado absolutamente ajeno a esa cuestión e irrelevante, que no lo leo porque no me interesa y porque sé que en ese lugar de la póliza no tengo problemas, y ahí me meten una exclusión de cobertura, entonces al margen del contenido, de por sí el Código Civil exige reaccionar contra
el carácter sorpresivo. Por ser sorpresiva se somete a la misma reacción jurídica que si fuera abusiva, lo sea o no al mismo tiempo. Y se agregan dos cuestiones más en materia de contratos por adhesión. Una, específicamente en el 1720, se establece que el consentimiento del damnificado, aunque sea libre e informado, o sea, el llamado consentimiento informado, si constituye cláusula abusiva es nulo. Que va de la mano con otra norma que establece en materia de contratos por adhesión que las cláusulas abusivas deben ser anuladas aún cuando sean condiciones particulares del contrato, o sea, que hayan sido discutidas individualmente por las partes. O sea, un control de incorporación, como se le denomina, que están en el artículo 986 del nuevo Código Civil. Fíjense cuánto se agrega en materia de contratos por adhesión, y les agrego la última. La prórroga de la jurisdicción establece que la prórroga de la jurisdicción de pleno derecho es nula en los contratos a distancia y comercio electrónico, porque requieren una mayor protección del consumidor que aquellos que se celebran en los locales comerciales, y porque además generan, por este tema de la distancia y sobre todo online, generan una mayor vulnerabilidad del consumidor en cuanto a la diferencia de domicilios. Tanto que en el capítulo de Derecho Internacional Privado, este Código Civil, también tuvo que agregar una norma para que en materia de jurisdicción y también de ley aplicable rija la del domicilio del consumidor. Porque si no, no solo nos vamos de Córdoba a la capital federal, nos vamos de Córdoba a Nueva York, o a Teherán, o pronto a China, en todos los contratos. De manera tal que aquí aparece una nueva cláusula abusiva. Hoy en la Argentina tenemos las limitativas de responsabilidad, la inversión de la carga de la prueba, etc. Ahora la prórroga de la competencia también en los contratos a distancia y comercio electrónico. En materia de publicidad se agregó la publicidad abusiva, como dije, que no es solo la engañosa, sino también la discriminatoria o la que induzca al consumidor a comportarse en forma perjudicial o peligrosa para su salud, artículo 1101, y se le dio a los jueces dos facultades expresas y específicas que hoy no tienen. Específicamente no la tienen. 1102 y 1103. Los jueces hacer cesar la publicidad engañosa o abusiva. O sea, el juez no tiene por qué dejar el tema en manos de la Dirección Nacional de Lealtad Comercial o Dirección Provincial de Comercio. Los jueces pueden reaccionar en lo civil y comercial contra la publicidad engañosa o abusiva, no solo a través de un resarcimiento por el engaño o el abuso, sino hacerla cesar. Pero a su vez, artículo 1103 también, hacerla rectificar. O sea, exigir a quien publicitó engañosamente que por el mismo medio informe adecuadamente si hay engaño o sin abusar si hubo abuso. Y en materia de prácticas, artículos 1097 a 1099, como les decía, se prohíben, primero, todas las prácticas que atentan contra la dignidad de la persona. Segundo, todas las prácticas discriminatorias. Tercero, todas las prácticas que atentan contra la garantía constitucional de igualdad. Y cuarto, todas las prácticas que limitan la libertad de contratar del consumidor, en especial las que subordinan
la provisión de productos o servicios a la adquisición simultánea de otros. O sea, no sé si les enuncié 100, 50, 30 o 20, pero todas son normas incorporadas al Código Civil que benefician la situación del consumidor en el cuerpo principal.